Gracias por acompañarnos en este su espacio MCC en Sonora. Seguimos con el doctor José Marcos Medina Bustos y hablaremos de lo que el libro de los efectos del liberalismo en México en el siglo XIX tiene para nosotros. Y doctor, usted ahora sí que de amor a la historia, ¿no? Licenciado en historia, maestro en historia, doctor en ciencias sociales, pero con línea directito a la historia. Entonces, sí me gustaría que nos comparta usted, que nos diga por qué la importancia de estudiar la historia. Ahora sí que este espacio que va dirigido al público en general, pero que es educación media, superior y superior, muchas veces como jóvenes tal vez no le tomamos mucha importancia al conocer acerca de la historia, pero ¿qué fuera de nosotros sin la historia, verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es desde la perspectiva usted, historiador, cuál es la importancia de estudiar entonces la historia? Sí. Bueno, esta pregunta es compleja, es una pregunta sobre la cual se ha trabajado mucho, ¿verdad? Los filósofos de la historia, sobre todo, ¿verdad? Yo trato de, cuando alguien me pregunta eso, de responder pues de una manera, digamos, entendible, ¿no? Para todos. Y les digo, la historia es como la necesidad que tiene un individuo de guardar cosas de su pasado, ¿no? De su vida, ¿no? Es decir, nuestra memoria como individuos que se va conformando desde que empezamos a tener conciencia, esa memoria nos permite a nosotros saber pues quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros papás, nuestros amigos, quiénes han sido a lo largo del tiempo personas muy apreciadas, etc. De manera similar, las sociedades, por más elementales que sean, digamos, una tribu perdida en el Amazonas, tiene necesidad de explicarse de dónde viene, ¿verdad? Así es. Entonces, tienen ideas, mitos de dónde surgió su comunidad, ¿verdad? En ese sentido, la historia ya en los tiempos presentes, en las sociedades desarrolladas, sigue siendo una necesidad porque, en primer lugar, le da identidad al grupo social, ¿no? De acuerdo. O sea, en la medida que nosotros sepamos, bueno, pues cuáles son nuestros orígenes, pues sabemos que venimos de indígenas, venimos de europeos, en la medida que nosotros sepamos por qué en un momento determinado se tomaron decisiones como lograr la independencia, se hizo la revolución, en la medida que sepamos que tengamos ese conocimiento de nuestro pasado, vamos a tener más confianza en lo que viene hacia el futuro, porque vamos a tener una identidad, ¿no? Cuando uno sabe apreciar de dónde viene, eso le da fortaleza como individuo y como sociedad para ver hacia el futuro, ¿verdad? Así es. En ese sentido, bueno, creo yo que esa es una primer gran función que tiene la historia en toda sociedad, ¿verdad? Por otra parte, también podríamos considerar una utilidad un poco más práctica. Digamos, en el presente enfrentamos problemas que tenemos que resolver en todas las áreas, ¿no? Tenemos que resolver problemas y es importante que nosotros podamos tener una idea de cómo fue que se generó ese problema, que nosotros podamos saber cómo se ha enfrentado ese problema en el pasado. ¿Para qué? Para no estar inventando cada vez, por ejemplo, que haya un cambio de administración,